Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos, así sea por este medio. Espero que se encuentren muy bien, que estén cumpliendo al pie de la letra las recomendaciones de los organismos de salud y todas las recomendaciones para esta cuarentena. Recuerde que cuidarse usted es cuidar a su familia y también cuidar a todos los que lo rodean. De ahora en adelante, cada guía va a ir acompañada de un video tutorial. Entonces muchachos, vamos a comenzar con el repaso de estas guías que hemos venido trabajando y espero que sea una forma muy interactiva, que les guste mucho de esta manera. He aplicado esta metodología con el resto del bachillerato y creo que nos ha ido excelente y con ustedes no va a ser la excepción. Entonces vamos a comenzar. Entonces tenemos lo que es la terminología básica. Lo que pasa es que cuando vamos a comenzar a tratar temas nuevos, necesitamos conocer los términos en los cuales vamos a mencionar para poder manejarnos bien. El primer término que tenemos entonces es un dato. Dice que un dato es la unidad mínima que compone cualquier información. Dice que tenemos datos analógicos y datos digitales. En el momento no nos interesa tanto qué es un dato analógico y qué es un dato digital. Lo único que te puedo adelantar, o que te puedo decir por ahora, es que algunos relojes que son de pulso, los que llevan lo que ustedes les dicen palitos, esos relojes son analógicos. Y tenemos un tipo de reloj que es cuando nos muestran los números en la pantalla, esos relojes son digitales. Entonces, para tener una pequeña idea de qué nos referimos. Pero vamos a referirnos al propio término dato. Dice que un dato es la unidad mínima de información, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Si yo digo el número 30, 30 es un número y puede representar varias cosas. Si solamente digo 30, usted se imagina en su cabeza el número y dice, pero el profe, ¿a qué se está refiriendo con el número 30? Puede ser muchas cosas. 30 es un número de calzado, 30 es un número de talla de pantalón, 30 es la cantidad de centímetros que tiene una regla de esas pequeñitas escolares. 30 puede significar cualquier cosa, 30 minutos, 30 pasos, 30 escalas, 30 personas, 30 significa cualquier cosa. Yo solamente he dicho 30. Pero cuando a ese término 30 yo le agrego otra palabra, por ejemplo, 30 años, ya eso me va dando una posible pista de qué significado tiene ese 30. Ya 30 no es una talla de pantalón, no. 30 ya no es la cantidad de centímetros de una regla. 30 tiene una unidad de tiempo que es años. Puede significar entonces la cantidad de años de una persona. O puede significar entonces la cantidad de tiempo que pasó desde un hecho predeterminado. O es la cantidad de tiempo que hace falta para que ocurra algo. Pero cuando yo digo ya 30 años, tengo una definición más específica de qué me quiero referir. Pero qué tal que yo te diga, yo tengo 30 años. Entonces ya eso se convierte en una información. 30 era un dato. Años, otra palabra suelta, es un dato. Y cuando yo lo agrego con las palabras yo tengo 30 años, usted dice, ah, el profesor tiene 30 años. Eso se convirtió en una información. Tres datos independientes, el número, la palabra años y yo, que es otra palabra, se convirtió en una información. A partir de ahí usted puede determinar muchas cosas. Ah, si el profe tiene 30 años y estamos en el 2020, el profesor nació en 1990. Yo no te di ese dato, pero pudiste obtenerlo a través de la información. Entonces, un dato es la unidad mínima, ese 30. El 30 solo no es nada. Pero cuando lo unimos con otros datos como años y como la palabra yo, ya creamos una información. Entonces ya pasamos al siguiente término. Información entonces es un conjunto de datos organizados y procesados. 30 un dato, años otro dato, yo otro dato. Juntos, ¿qué hizo? Organizamos esos datos y nos creó una información. En cuanto al computador, entonces, es un conjunto de datos organizados y procesados que funcionan como mensajes, porque eso me está dando un mensaje. Listo, entonces, ¿qué es un archivo en un computador? Un conjunto de información aún más organizado, que hace parte de un solo mismo programa. Por ejemplo, usted crea un documento de Word. ¿Qué tiene un documento de Word? Muchas palabras. Cada palabra individual es un dato, pero juntas forman una información y esa información la guardamos en los archivos. Tenemos otras dos palabras como terminología básica. Vamos a comenzar con lo que es la informática, que es esto que estamos viendo nosotros o esto que estamos haciendo. La informática entonces es una ciencia porque
se le pueden aplicar los pasos del método científico, que se dedica al procesamiento automático de datos o de información por medio de computadoras. Entonces mira que la definición de informática utiliza la definición de datos y utiliza la definición de computador. Por eso es tan importante, de datos y de información, perdón. Por eso es tan importante conocer la terminología básica, porque de ahora en adelante vamos a estar muy de cerca con estas palabras. Y lo que es una computadora ya lo habíamos definido en el salón de clases y construimos, digamos que esa definición entre todos. ¿Se acuerdan que yo les iba preguntando a unos y cada uno me iba dando una definición y la fuimos construyendo entre todos? Es esa misma que tenemos ahí. Entonces, computadora es una máquina electrónica o un dispositivo utilizado para procesar información. Luego en la guía seguía una clasificación general de computadores. Teníamos 5 tipos de computadores, que comenzábamos con la supercomputadora, luego veníamos a la macrocomputadora, o que también es llamada mainframe. Teníamos la minicomputadora, las estaciones de trabajo y las microcomputadoras o los PCs. Esos son los que utilizamos comúnmente nosotros. Esa clasificación tenía algunas características. Las características están resumidas en esta tabla. Las supercomputadoras tienen una velocidad muy grande, que es llamada petaflops. Eso es millones de cálculos en un solo segundo. Y a medida que vamos avanzando en la tabla van disminuyendo tanto la velocidad como la RAM y la cantidad de usuarios a las que nos manejamos. Esto es un resumen. ¿Para qué nos sirve este resumen? Para saber los tipos de computadoras que existen. Nosotros solamente nos quedamos en microcomputadoras o en estaciones de trabajo. Pero miren que más adelante hay algunas computadoras que son muy grandes, exageradamente costosas, y son las que nos sirven para proveer otros servicios. Por ejemplo, cada vez que hablamos de internet hay una palabra que salta, que son los servidores. Los servidores es un supercomputador que tiene muchísima capacidad de disco duro, que tiene muchísima capacidad de memoria RAM y que puede atender a muchos usuarios al mismo tiempo. Por ejemplo, Facebook, para poder funcionar, tiene muchos servidores. ¿Cuántos usuarios tiene Facebook? Millones y millones de usuarios. Sin embargo, estos supercomputadores, que son llamados servidores en este caso, es capaz de atender a muchísimos usuarios al mismo tiempo. Entonces, esto que tenemos aquí es un resumen de ciertos tipos de computadores que existen. Luego venían las actividades. Para estas actividades había que leer muy bien lo que estábamos mirando en la guía. En este ejemplo, que es el mismo que teníamos allá en las actividades de la guía, les resolví las dos primeras. Primero, ¿los datos son la unidad mínima de información? Sí, es cierto. Si usted se devuelve y miramos por aquí, un dato dice, un dato es la unidad mínima de información, entonces eso es verdadero. Ahora vamos a mirar algo más. Por medio de la información se crean datos. Vamos a comprobar entonces por qué es falso. Dice que un dato es la unidad mínima de información, ¿cierto? Y dice que la información es un conjunto de datos, es decir, que a través de los datos se crea la información, no al revés. Entonces, por eso, esa es una respuesta falsa. Tienen el resto para verificar y para comprobar que hicieron las cosas bien. La otra actividad, que era esta, era esa pequeña tablita que tenemos ahí y había que resumir los tipos de computadoras que existían. Yo les pasé entonces un cuadro también, pero mucho más grande, en donde nos resumían entonces donde les explicaban cuáles eran las capacidades de los computadores. Entonces no se las voy a resolver porque básicamente está resuelta aquí en esta tabla que ya habíamos visto. Y la última actividad, que entonces era una sopa de letras, que la idea era que usted la fuera resolviendo. Algunos vi que no encontraron algunas palabras y me modificaron algunas letras en la hoja para poder acomodar sus palabras. Eso no está bien hecho. Todas las palabras están dentro de la sopa de letras. Estoy completamente seguro. La hice desde cero. Entonces estoy completamente seguro que todas las palabras están ahí. Ahí simplemente taché 3. Entonces si no lo terminó, si de pronto me modificó algunas letras para que su palabra la encontrara más fácil, no, eso no está bien hecho. Puede verificar eso y hacerlo correctamente. La guía número 3 entonces nos hablaba del funcionamiento básico de una computadora y nos hablaba de que existe un modelo, y ese modelo fue construido por un personaje llamado John von Neumann. Una de las actividades correspondientes a esta guía era investigar un poco acerca
de la biografía de este gran personaje y aportó muchísimo a todo esto de lo que son las computadoras. Este modelo, basado en lo que dice este señor John von Neumann, se compone de tres aspectos. Uno, que son 4 subsistemas, algo que se llaman programas almacenados, y la ejecución secuencial de instrucciones. Vamos a verlos entonces en detalle. Los 4 subsistemas que nos menciona John von Neumann son la memoria, algo que él llama ALU, CU y los entrada-salida. Vamos a verlos en detalle. La memoria, lo que nosotros conocemos como memoria, él se refería a los 2 tipos de memoria que existían en ese momento. Recordemos que él vivió ya hace mucho tiempito y los computadores no tenían el grado de desarrollo que tienen actualmente. Él se estaba refiriendo a la memoria RAM y a la memoria ROM en ese momento. Ya hemos visto qué significa memoria RAM y ROM, lo vimos en el primer periodo. Memoria RAM es esa memoria en la cual se almacenan datos temporalmente y cuando usted apaga el computador se borró. Esa es la memoria RAM, significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Y la otra memoria es la memoria ROM, que es una memoria que es permanente pero que es regrabable. A pesar de que la mayoría de computadores ya la tienen y no se regraban desde que lo compramos, esa podría regrabarse. Se necesita un gran proceso y algo muy difícil, pero sí podría hacerse. ¿Qué es la memoria ROM? ¿Qué conocemos nosotros como la memoria ROM? Igual él se refería solamente a memoria RAM y a memoria ROM, que eran las que él tenía disponibles en el momento. Y ahora mira que aquí dice, agregué entre paréntesis algo que se dice que llama almacenamiento, la palabra almacenamiento, y es porque en ese momento, a pesar de que él se refería a la memoria RAM y a la memoria ROM, actualmente nosotros manejamos lo que son los discos duros. Eso es almacenamiento de información. Entonces ahí también cabe parte de lo que este señor nos programó en su modelo. Luego viene algo que se llama ALU. ALU es por las siglas en inglés, pero traducido al español es la unidad lógico-aritmética o unidad aritmético-lógica. Esto está dentro del procesador. Si se dan cuenta, la ALU, que es la unidad lógico-aritmética, y la unidad de control, que es la siguiente parte, están encerradas en un círculo. Esto no, en un círculo no, perdón, en un cuadrado. Este cuadrado no estaba resaltado en la guía, pero ahora se los resalto para poder decirles esto. La unidad lógico-aritmética y la unidad de control están dentro del procesador. El procesador tiene unas partes, unas divisiones internas, y dentro de esas divisiones se encuentran estas dos, unidad lógico-aritmética y la unidad de control. La memoria, ustedes saben que es otro dispositivo, otro hardware, y está fuera entonces de lo que es el procesador, que sería este cuadrado de color azul. Entonces tendríamos los datos de entrada que se proporcionan al computador a través de los dispositivos de entrada. Por eso necesitábamos identificarlos. Teníamos como principal dispositivo de entrada, o el más popular al menos, el teclado. Luego seguía el mouse y los diferentes dispositivos de entrada. El computador ejecuta todo eso, o el usuario puede ejecutar todo eso a través de programas. Sean programas como el sistema operativo, que ahorita vamos a hablar de eso, que es la guía siguiente, hablamos del sistema operativo, o programas más específicos como las hojas de cálculo, como los procesadores de texto, es decir, como Word, Excel, PowerPoint y ese tipo de cositas. Entonces el computador hace una serie de procesos aquí adentro y se los entrega al usuario como datos de salida. Puede ser por la pantalla del computador, puede ser imprimiendo algo, puede ser en forma de sonido, pero lo hace a través de un dato de salida. Entonces, el modelo de John von Neumann decía que almacenábamos algunas cosas en la memoria del computador. Generalmente almacenamos un programa y sus instrucciones. El ALU, la parte del ALU, que es la unidad aritmético-lógica o lógico-aritmética, se encargaba de procesarla. La unidad de control le dice qué recursos va a utilizar y cómo los utiliza, procesa la información y luego se la entrega al usuario a través de los dispositivos de entrada-salida. ¿Por qué dice entrada-salida? Porque hay dispositivos que cumplen entonces doble función. Luego teníamos algo que era el concepto de programa almacenado, y lo único que dice este concepto, y es lo que debemos tener en cuenta, es que todos los programas que ustedes ven funcionando en el computador son una serie de instrucciones. Usted no las ve, usted solamente ve una parte gráfica, pero dentro hay muchas instrucciones. Esas instrucciones, lo que dice John von Neumann, es que deberían cargarse entonces a las memorias
cualquiera de las dos memorias a las que él se refería, sea RAM o sea ROM, o algunas se ejecutarían o se guardarían en lo que es el disco duro. Y luego venía la parte de la ejecución secuencial de instrucciones. Y bueno, ya te había mencionado que los programas de computadora, a pesar de que tú solamente ves la parte gráfica, ellos internamente son muchas instrucciones, ¿cierto? Esas instrucciones se deben ejecutar en cierto orden para que el programa funcione correctamente. Y a eso se refiere la ejecución secuencial de instrucciones, que es que los programas se cargan en la memoria y deben tener una cantidad finita, es decir, la cantidad de instrucciones debe terminar en algún momento. Si no terminaran las instrucciones, el computador simplemente fallaría porque se le acabaría toda la memoria RAM cargando un solo programa. Entonces, los programas tienen instrucciones que terminan, por eso se llaman que son finitas, se cargan en la memoria RAM y se van ejecutando paso a paso según lo que el computador vaya necesitando. Él va interpretando cada una de las líneas de código y luego las va ejecutando. Entonces, eso es todo lo que necesitamos saber acerca de lo que es los 4 subsistemas, que son esos que tenemos ahí, el concepto de programa almacenado y la ejecución secuencial de instrucciones. Con ese poco que les dije, podíamos entonces nosotros llenar nuestra actividad. Entonces, muchachos, nos vemos en un próximo video tutorial. Espero que sigan pasando bien y que se sigan cuidando.